Muy buenas tardes a todos y todas. Saludos a cada uno de los que nos acompañan en esta bella tarde del 26 de marzo del año 2022. Saludos especial a mi bella prima Marifer y a Aris Abreu y a mi compadre Ciro Castillo. Miren, amigos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reiterado sus llamados a negociaciones de paz significativas con Rusia. Un funcionario turco hace unos días dijo, habrá un acuerdo de paz en algún momento. Por supuesto, todos queremos que esto suceda más temprano que tarde. Las palabras de Zelensky y la del funcionario turco repiten lo que por lo general se dice en ese y en muchos otros espacios en conflictos, como también en las aulas en las que nos correspondió formarnos de que un acuerdo de paz es el que pone fin a una guerra. De hecho, hay libros que llevan títulos como 300 años de guerra y paz, asumiendo que cuando no hay guerra hay paz o viceversa. Dos caras de una misma moneda. En otras palabras, se define la paz a partir de lo que no es. Algo así como paz es no guerra. Obviamente se entiende que una guerra como la que hoy está ocurriendo en Ucrania tiene que pasar o tiene que parar para de alguna manera empezar a pensar en condiciones de paz. Pero un sistema de paz es algo más complejo que eso y pensarlo más a fondo es hoy más necesario que nunca. Por eso, como dirían mis amigos Raúl Fermín y Luis Norberto en New York, lo primero es pensar cuestionando las narrativas tradicionales y automáticas. ¿Por qué sucede que las audiencias viven la mayoría de las veces inmersas en narrativas automáticas, omitiendo muchas veces pasar por la revisión crítica? Permítanme ejemplificarlo de esta manera. Los análisis que hacemos desde la geopolítica o la teoría básica de guerra indican, de acuerdo con el genio prusiano de la guerra, Karl von Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, los militares. Y resulta entonces que la política es la continuación de la guerra por otros medios, los políticos o los pacíficos. Por tanto, los reportes que nos llegan continuamente intentan, con algo de razón, comprender y desmenuzar los objetivos políticos que perseguía el Kremlin cuando lanzó esta guerra, o también analizar cómo estos objetivos han ido cambiando a medida que la guerra va evolucionando, hasta llegar a decir incluso que esta guerra, bajo su situación actual, ha dejado de funcionar a Putin para conseguir sus objetivos políticos. La suposición básica y en automático de estos análisis es que la guerra puede ser empleada como un instrumento cuando falla la política. Ese es precisamente el tema. La guerra no debería ser opcional porque la violencia no debe ser una opción alternativa por si las cosas no salen como yo esperaba. Pero ¿cómo podemos lograr eso? ¿Acaso la violencia no es natural al ser humano? Y siempre recurriremos a ella si entendemos que sirve a nuestros intereses.
Precisamente ese es otro de los temas que debemos repensar y replantear. Sin adentrarnos mucho en la teoría, según el constructivismo, la violencia, la guerra o la paz no son presociales o externo a lo humano, como si fuesen condiciones que se generan allá afuera de nuestras interacciones con otros sujetos. La guerra, la violencia o la paz son constructos sociales que se van edificando a medida que transcurre la historia, a medida que labramos nuestras culturas, nuestras representaciones, nuestros símbolos, a partir de los distintos tipos de relaciones e interacciones que vamos tejiendo desde el lenguaje hasta lo material a diario, desde que nacemos, desde que nos cuentan las historias de héroes y villanos, desde que la reproducimos en las escuelas, en los libros, los diarios, los medios. Somos seres relacionales, no vivimos en un vacío y por tanto no hay un allá afuera separado de esas interacciones. En realidad somos el resultado de lo que hemos ido socialmente construyendo. Es por ello que cuestionarnos y cuestionar las narrativas automáticas son pasos iniciales si pretendemos imaginar situaciones diferentes, porque la paz no se limita a la ausencia de guerra o violencia. Estudiar la guerra o estudiar la violencia no es estudiar la paz. Por tanto, negociar el final de una guerra es apenas un paso necesario, pero no suficiente para construir la paz. La paz es un tema muy serio que debe abordarse a partir del desarrollo de investigación y conocimiento de las sociedades pacíficas a través de la historia y del presente, o de las sociedades que eran menos pacíficas y que han logrado avanzar ciertos grados en su construcción de paz. Es decir, al igual que es indispensable estudiar y entender todo lo que produce guerra y violencia, es también necesario estudiar los factores que promueven, generen y sostienen la paz. Y no es lo mismo. Sintetizando mucha literatura existente a este respecto, como por ejemplo Galtung de 1985, Argel de 1989 y los trabajos del Instituto para la Economía y la Paz del 2021, podemos decir que hay una parte negativa de la paz y otra parte positiva. La paz negativa, eso que no debe haber para considerar que una sociedad está en paz, es la ausencia de violencia, así como la ausencia de miedo a la violencia. En cambio, la paz positiva, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, consiste en la presencia de actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen a sociedades pacíficas. Para una gran cantidad de autores, organizaciones y centros de estudios ubicados en países del norte, la paz tiene que ver más con el desarrollo de la legislación internacional, las organizaciones internacionales y tratados que promuevan el desarme y la solución pacífica de las controversias entre países que a lo largo de la historia se han confrontado entre sí. En cambio, para autores y sociedades del sur, quienes estamos más inmersos en conflictos de tipo étnicos, religiosos, políticos o sociales,
La paz tiene mucho más que ver con los factores internos que promueven y sostienen la paz desde las estructuras. Es interesante ver cómo, por ejemplo, en foros internacionales sobre esta materia, frecuentemente pareciera que las discusiones giran por canales paralelos, pero separados, como si las preocupaciones en el norte y en el sur al respecto estuviesen desvinculadas. En ese sentido, a veces como que hace falta los puentes que conecten los unos con los otros para que se comprenda cómo es que todos esos componentes del sistema terminan relacionándose entre sí. Por lo tanto, vale la pena aproximarse a la paz como un gran sistema compuesto de múltiples factores, vectores y niveles que interactúan entre sí y que interactúan con el todo. Esto puede iniciar por niveles de paz que van desde cada una de las personas que habitan este planeta, pasando por las familias, los barrios, las comunidades, de ahí ir ascendiendo hacia otros niveles como las regiones, las sociedades, los países y la comunidad internacional. En cada uno de esos niveles hay factores de paz negativa y de paz positiva que se encuentran presentes o ausentes. Como resultado, pensar en la construcción de la paz supone una gran cantidad de acciones a ser ejecutadas en cada uno de esos ámbitos. El Instituto para la Economía y la Paz, el IEP, es un laboratorio de ideas mundial con sede en Sydney, Australia, y que tiene oficinas en New York, Ciudad de México y La Haya. Y ha llevado a cabo investigaciones que demuestran 8 áreas básicas o indicadores que se encuentran presentes en las sociedades más pacíficas del globo. Estos indicadores son un gobierno que funciona adecuadamente, distribución equitativa de los recursos, el libre flujo de la información, buenas relaciones entre vecinos, altos niveles de capital humano, la aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción y un entorno empresarial sólido. Son lo que han venido a llamar los 8 pilares de la paz. Por tanto, pensar en estrategias y diseños de corto, mediano y largo plazos para abordar uno por uno esos pilares puede incidir directa y positivamente sobre los niveles de paz de un país. Conocimiento que, sin embargo, nos habla sobre todo de la paz estructural al interior de las sociedades. Pero si de verdad pensamos sistémicamente, lo internacional no se encuentra desvinculado de ese entramado de columnas. Pensar en la paz positiva a nivel internacional requeriría un esfuerzo de adaptación que nos llevase a comprender cuáles son las actitudes, las estructuras y las instituciones que generan y sostienen la paz entre los distintos países. En ese sentido, sin elaborar una lista exhaustiva, podríamos pensar, por ejemplo, en la necesidad de adaptar pilares. En primer lugar,
un sistema sólido de derecho internacional y de organismos internacionales que funcionen adecuadamente para procesar las controversias entre los estados y garantizar su convivencia armónica. Precisamente acá es donde podría incluir la legislación y las instituciones que garanticen el desarme y otras legislaciones, además del diseño o rediseño del sistema de Naciones Unidas y organismos regionales y globales, las garantías para que esas instituciones sean eficaces, incluyentes y respetadas. En segundo lugar, una más equitativa distribución entre los recursos del planeta o los recursos globales y o su explotación. En tercero, buenas relaciones entre naciones vecinas. En cuarto lugar, la aceptación y respeto a los derechos de todos los estados y los pueblos. En quinto lugar, bajos niveles de corrupción global. Y sexto, un buen ambiente para el desarrollo de los negocios en condiciones de respeto a los derechos y distribución equitativa de los recursos, entre varios otros aspectos similares. El siguiente paso sería entonces aplicar todo esto a la situación actual, la intervención de Rusia en Ucrania, es decir, la guerra que está llevando a cabo Rusia en Ucrania. Evidentemente que todo lo anterior suena muy bien en la teoría, pero en la práctica estos temas presentan enormes retos y desafíos. Así que debemos empezar por las preguntas que tienen que ser puestas sobre la mesa, aun si hoy no tenemos respuestas claras al respecto. En primer lugar, ¿qué es lo que lleva a una superpotencia a decidir que sí puede, si así lo quiere, invadir a otro país? ¿En qué medida ha fallado el diálogo y la construcción de aptitudes de todas las partes a favor de la paz positiva? ¿Habría algo que hacer en términos preventivos para modificar y complejizar las narrativas que se cuentan y que terminan excusando la violencia, los estereotipos, las justificaciones políticas? ¿Es posible que se pueda negociar con esa potencia a fin de disuadirla, sin que la disuasión suponga entrar en una interminable espiral de violencia detonada por otra superpotencia rival, a fin de que opte por medios pacíficos para resolver sus agravios o disputas? Y si esto no se logra, entonces, ¿qué clase de reglas debería existir en el derecho internacional y qué mecanismos deberíamos idear para conseguir que si algún país se atreviese a violar esas reglas, tal como usar la guerra para conseguir sus fines, tuviera que pagar un alto costo, un costo tan alto que, por tanto, le llevara a un recálculo en sus estrategias violentas? Y luego, ¿qué instituciones deberíamos construir para garantizar que esas reglas se cumplieran? En palabras muy simples, más allá de solo acusar a Naciones Unidas por su ineficacia, y si asumimos que esa organización
no está formada por marcianos, sino por Estados miembros, o sea, por nosotros. Entonces, ¿cómo hacer de esa y de hecho de todo el sistema que conforma el conglomerado de organismos internacionales que hemos creado bajo su auspicio, instituciones más sólidas y efectivas? ¿Cómo empujamos las reformas a esas instituciones que ya desde hace décadas sabemos que no hacen nada, que hacen falta? ¿Cómo hacemos que las generaciones jóvenes participen de este proceso? ¿Cómo les dotamos de fuerza? Esta es la cuestión. ¿Cómo empoderamos a las sociedades que somos todas y todos nosotros? ¿Y cómo empoderamos a un sistema global de paz para contrarrestar el poder que hoy gozan los superpoderes? Las actitudes, las normas y las instituciones son cruciales, pero falta abordar el complejo tema de las estructuras internacionales. ¿Cómo combatir la desigualdad entre las naciones? ¿Cómo hacer que este capitalismo financiero transnacional globalizado entienda, asuma y corrija sus costos humanos, si acaso ello es posible? ¿Cómo cortar las venas a la corrupción internacional, al crimen organizado transnacional y a sus nexos con gobiernos, instituciones y organizaciones de toda índole? Y así muchas, pero muchas más cuestiones estructurales que debemos someter a la crítica y a la discusión. Nos gustaría creer que tenemos todas las respuestas. Es más, me encantaría decir que lo tratado en este programa lo resuelve todo. Mucho me encantaría, pero no es así. De lo que podemos estar convencidos es de que no partimos de cero, de que las acciones a nivel local cuentan mucho más de lo que hoy podríamos creer, y de que nunca debemos dejar de plantear preguntas como estas. La paz, lamentablemente, no es algo que se negocia, sino algo que hay que construir desde la raíz y a lo largo de mucho tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden darle like y compartir esta entrega. También suscribirse y activar las notificaciones e invitar a otros a suscribirse para seguir creciendo y construyendo este espacio de reflexión firme y libre en la búsqueda del conocimiento. Miren, amigos, hay hechos que están guardados en la historia y que cuando uno hurga en ellos, parecería encontrar en estos gráficos casi exactos de sucesos que están ocurriendo en el presente.